Bienvenidos a su clase de educación religiosa, con ustedes su profesora Janet Arenas. El día de hoy vamos a trabajar nuestra sesión de aprendizaje y lo vamos a hacer con la oración. Como estamos viviendo el mes de María, el mes mariano, entonces vamos a realizar cada día una advocación diferente. En este caso lo vamos a hacer a nuestra madre, la mamita Virgen de Chapi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo y glorioso Dios Todopoderoso, en esta ocasión queremos pedirte que cubras con tus bondadosas bendiciones a todos nosotros, congregados en el nombre de nuestra Madre, la Virgen de Chapi. Señor, te pedimos que ayudes a limpiar nuestros corazones de todo tipo de rencor. Junto a Nuestra Señora de Chapi, esperamos de ti que nos ayudes, que nos protejas, que nos entiendas, que nos bendigas, allí sentado en tu trono celestial. Y a ti, Santísima Virgen, te pedimos que acerques con tu manto lleno de luz para que alivies el corazón, el cuerpo y el alma de todos aquellos que el día de hoy aclamamos tu presencia. Permite que podamos vivir sin la mancha del pecado para poder ser siervos legítimos tuyos. Chapi hermosa, pido que alejes de nosotros todas las tinieblas que obstruyen nuestro camino hacia la bienaventuranza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recordar que estamos trabajando la segunda unidad que tiene por nombre la Biblia y el pueblo de Israel. El título de esta sesión es La Biblia. Que recordemos la competencia que trabajaremos en esta sesión. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que son más cercanas. El propósito de nuestra sesión será conocer a Dios y asumir la identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente. Para iluminar esta sesión es importante reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco, donde invita a todos los cristianos a leer todos los días un versículo de la Biblia. Cito textualmente: comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente. Papa Francisco. Ahora vamos a leer y escuchar atentamente la siguiente historia. La abuela Carolina cortaba el césped de su jardín, cuando al otro lado del cerco escuchó la voz del viejo Sam, que se lamentaba en voz baja. ¿Qué te pasa, Sam?, preguntó Carolina. Después de una pausa, escuchó la voz de Sam. ¿Cómo voy a creer en Dios si el único familiar que me queda no me llama por teléfono? Desde que mi hijo se fue a vivir a la capital, se ha olvidado de mí. Era sabido que el viejo Sam no rezaba. Decía que no era posible que existiera Dios, si a él no le había hablado nunca. La abuelita Carolina le había dicho que rezara, pero no le hacía caso. ¿Por qué no llamas a tu hijo por teléfono?, gritó ella. ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo sus datos?, respondió él, y la abuela Carolina replicó con rapidez. ¿Miraste en el buzón la correspondencia? Al cabo de un rato se volvió a escuchar la voz de Sam. Alegría, me quiere. Hay un montón de cartas de mi hijo y yo no me había dado cuenta. La abuela, sonriendo, gritó desde el jardín. ¿Y miraste el otro buzón? ¿Cuál?, preguntó el viejo. La Biblia. ¿No sabías que son cartas que Dios nos ha enviado? Esta historia nos lleva a reflexionar y nos preguntamos, ¿por qué Sam se veía tan desdichado? ¿Era lógico que culpase de todos sus males a Dios? ¿En qué momento recobró Sam la alegría? ¿De qué manera se comunica Dios con los hombres? Vamos a ver en el siguiente video qué significa la Biblia. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia
Es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes juntos. Cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo. Veremos cuáles son los estilos literarios y los géneros literarios que encontramos en la Biblia. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok,
Después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes... Ahora aprenderemos cómo debemos encontrar un libro en la Biblia, un capítulo y un versículo según el siguiente video. O libro de Mateo, capítulo 19, versículo del 13 al 15. Se ve complicado, ¿verdad? Bueno, tranquilo, primero vamos a entender qué es cada cosita. En su pantalla pueden ver la cita bíblica o versículo. En primer lugar, el nombre de la izquierda es el libro, o en este caso, Evangelio. Entonces ya sabemos que debemos irnos a Mateo. El segundo número que está al ladito del nombre es el capítulo. Entonces ya sabemos que es el capítulo 19. Y todo lo que está a la derecha son los versículos. Entonces debemos leer solo el versículo 13 y el 15? No, cuando vemos que hay 2 versículos, lo que tenemos que hacer es leer desde el primer versículo hasta el segundo. Es decir, en este caso, leeremos el 13, 14 hasta llegar al 15, el cual también lo leemos. Bueno, ahora que ya entendimos qué significa cada cosita, agarramos nuestra Biblia y buscamos en orden. Lo primero que vimos fue el libro, ¿verdad? Y era el libro o Evangelio de Mateo. Así que debemos pensar, ¿Mateo está en el Antiguo o Nuevo Testamento? Exacto, está en el Nuevo Testamento, así que nos vamos para allá. Bien, ya encontramos Mateo, ahora busquemos el capítulo. Era el 19, ¿verdad? Genial, los capítulos siempre los encontraremos arribita, al lado del nombre. Así, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 18, ahí está, Mateo capítulo 19. Un datito, dentro del texto también podemos ver los capítulos fácilmente, son los números más grandes de todos. Bueno, ahora que ya encontramos el capítulo, vamos por los versículos. Nos daremos cuenta que dentro del texto hay pequeños numeritos. Bien, esos son los versículos. Buscaremos el 13, 14 y 15. Ahí están. Excelente, niño, pudiste encontrar el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo del 13 al 15. Y vamos a ver qué dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Ahora a que puedas elaborar tu compromiso con respecto a la Biblia. Tal vez puedas comprometerte a leer algunos versículos diarios después de haber visto el tema que hemos trabajado el día de hoy. Celebramos lo aprendido con el canto Tu palabra me da vida. Palabra me
que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón.